para este 2014 el Paladar de Celisa os desea una feliz Navidad. Os esperamos este nuevo año con nuestra nueva carta de restaurante y de tapería y seguro que alguna sorpresa también habrá. Os deseo una feliz Navidad a todos. Bienvenidos a Enlazando Acordes, un espacio dedicado a la música en Cáceres. En el programa de hoy contaremos con la musicóloga Marta Serrano. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es la musicología? Bueno, la musicología es el estudio de todo lo relacionado con la música, el estudio científico. Dentro de la musicología, un musicólogo puede diversificarse en muchos campos, abarcando todo tipo de estudios sobre la historia de la música, la sociología de la música, antropología, etc. ¿Cómo ha sido tu trayectoria en el mundo de la música? Bueno, pues yo empecé desde muy pequeña interesándome por la música. A lo largo del aprendizaje diario, sobre todo por la excelente educación musical que tuve en mi casa con mis padres, pues ha sido todo una trayectoria que me ha llevado a estudiar magisterio por educación musical. Además, la educación es uno de mis ejes favoritos, me gusta mucho la docencia. Luego estudié en Granada musicología y me planteé entonces hacer estudios de doctorado. Los estudios de doctorado los centré mucho en el estudio de la música en el Renacimiento y como soy placentina me centré más en la música en Plasencia. Eso me llevó también a estudiar otros campos de la música afines y otras localizaciones y me marché a Irlanda durante 3 meses a estudiar la música en las catedrales de Irlanda. Entonces, como acabas de mencionar, te encuentras estudiando o finalizando tus estudios de doctorado. Sí, ahora mismo estoy ya casi a las puertas de presentar mi tesis doctoral. ¿Se puede desvelar un poquito sobre tu tema? Bueno, sí, el tema es la música en el siglo XVI en la ciudad de Plasencia. En principio me centré en la Catedral de Plasencia, pero esto es como todo, empiezas a tirar de un hilillo y empieza a salir la madeja entera, entonces no solamente te puedes centrar en la Catedral de Plasencia, sino en el entorno. Y bueno, hice un recorrido bastante exhaustivo por todos los archivos de la ciudad, incluso también en Cáceres, en el archivo provincial en el cual nos encontramos, pues hay muchísima información en protocolos notariales como el que tenemos aquí, que nos dan idea de los contratos de los músicos, de cómo era un poquillo la vida entonces. ¿Y qué es lo más llamativo que has encontrado en tu investigación? Bueno, hay muchas anécdotas muy divertidas y además se nota que me gusta porque cada vez que las cuento, pues una sonrisa, porque por ejemplo puedo contar que a uno de los organistas que yo le he bautizado el organista becario. Bueno, esto es una historia curiosa porque el organista siempre estaba fijo en la catedral durante muchos años y siempre había alguien, otro de los organistas que accedía al puesto de organista principal y a él le relegaban al secundario. Al de organista secundario, claro. Entonces, no solamente eso, sino que le quitaban la mitad del sueldo. Ay, pobrecito. Y se la daban al nuevo. Como ahora. Sí, como ahora, básicamente. O sea, por eso el organista becario. Un poco, hasta 4 ocasiones le hicieron la misma estrategia. El pobre. ¿Hay alguna anécdota más que recuerde, especialmente de aquella época? Bueno, pues respecto a los niños de coro, por ejemplo, pues los había de muchas edades. En la Catedral de Plasencia teníamos los mozos de coro mayores, mozos de coro menores y luego estaban los seises. Así viene recogido en las actas capitulares, esa diferencia. Entonces, uno de los mozos de coro menores le encargan que se dedique a transportar los libros de coro, esos libros enormes de coro, del archivo al facistol. Y el pobre muchacho pues no puede porque era más pequeño de lo que... ¿Cuántos años podría tener? Pues ese en concreto tenía 10 años, no tenía mucho más. Y bueno, pues tienen que hacer un permiso especial para que uno de los mozos de coro mayores ayude
de forma periódica al mozo de coro menor, hasta que el mozo de coro menor crezca. Eso es lo interesante que a mí me llamó la atención. Cuando crezca ya nada. Apáñatela tú. Bueno, y además de la investigación, tú tienes una labor también con la música práctica. ¿Hay algún género que te guste especialmente o instrumentos que te guste tocar? Bueno, es muy difícil, para mí es muy difícil centrarme en un solo instrumento y me diversifico bastante, más de lo que a lo mejor el tiempo me da de sí. Pero en concreto sí que me centro últimamente más en la música tradicional. Música tradicional de Extremadura y su relación con la música ibérica. No podemos olvidar que Extremadura tiene relación con muchas músicas. Y bueno, pues también la música antigua, mal llamada antigua, historicista, música histórica, de la que aprendo mucho cada día porque, bueno, aparte de la percusión, también me gusta cantarla. O sea que cantas varios estilos o música clásica, música de folclore. Claro, me es muy difícil centrarme en algo porque me gustan tantas cosas. En cuanto a, sobre todo, las voces y la percusión, no puedo solamente decir me dedico a cantar ópera, pues no. Tampoco, a mí por ejemplo me encanta el repertorio renacentista, las voces corales y tanto para la voz como para la instrumentación. ¿Es común que los musicólogos también se dediquen a la parte práctica de la música? Bueno, no es obligatorio, por decirlo así, no hace falta ser músico práctico para ser musicólogo, puesto que un musicólogo es un historiador. Claro. Puede dedicarse a investigar, como por ejemplo mi tesis doctoral, que es de puramente trabajo de archivo, sí, y no dedicarse a ningún tipo de instrumento. Comprendo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y compartir tu trabajo con nosotros. Lo veremos cuando publiques tu tesis y nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.